Para entender el Quimbo tenemos que remontarnos a la década de los 80 cuando se construía Betania. En ese entonces la dirigencia departamental y nacional impulsó otros proyectos como Porapa, Pericongo y el Quimbo. Sin embargo, sería hasta la década de los 90, concretamente en el 97, cuando la central hidroeléctrica Betania solicita licencia ambiental ante el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, eran tan grandes las implicaciones del proyecto que el Ministerio rechaza esta solicitud, pues hubiera afectado áreas de la Reserva Forestal de Ley Segunda de la Amazonía y también hubiera traído afectaciones sobre los medios de vida de campesinos, pescadores, entre otros productores, por la inundación de más de 8.500 hectáreas. Sin embargo, 10 años más tarde, Engesa solicita una vez más licencia ambiental. Ya bajo un gobierno que estaba promoviendo la política hidroenergética, la licencia le será concedida en 2009. Antecedida por una serie de decisiones como la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social que hizo el Ministerio de Minas y Energía sobre más de 8.500 hectáreas, a las cuales se fueron sumando otras hasta sumar más de 40.000 hectáreas que serán comprometidas por este proyecto, lo cual le restringió el acceso a la propiedad a muchos campesinos, a pescadores, entre otros, dañando cadenas productivas. Para analizar las implicaciones del Quimbo, no solamente tenemos que ver la superficie que fue inundada y afectada, los ecosistemas que desaparecieron, sino las más de 300.000 personas que se vieron afectadas y que reconoció la sentencia T-135 de 2013. Según la Comisión Internacional de Juristas, en su informe de emisión en el 2016, la empresa Engesa S.A.E.S.P. violó los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por la construcción y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Para el 2016, según el informe de emisión de la Comisión Internacional de Juristas, son en total 41.687,99 hectáreas afectadas, con más de 8.000 hectáreas para la inundación y las restantes con destino a la construcción de vías alternas, reasentamientos y reforestación. A nosotros nos vulneraron los derechos de la participación efectiva, porque nunca nos enteramos qué era el censo y para qué era, ni cómo era, ni absolutamente nada. Nos violaron lo que fue el derecho al trabajo, derecho a mejorar el nivel de vida. El derecho a la salud, el derecho al agua, a la alimentación. Todos los derechos básicos de un ser humano nos los están vulnerando. Éramos parte de una empresa comunitaria que en la época de los 60, 70 se dio lo de reforma agraria en la administración de Carlos Lleras Restrepo. Por esa situación nos vimos beneficiados con una empresa comunitaria que se conformó en la escalereta de El Agrado, donde fueron beneficiarios 22 usuarios de escasos recursos económicos, sin posibilidades de trabajo, y que querían sacar sus familias adelante. Eso lo hicimos a través de la lucha campesina, porque por fuera, en el área del municipio de El Agrado, duramos 7 años perseverando por conseguir un pedazo de tierra para trabajar, enseñar a trabajar los hijos y nosotros poder subsistir. Cuando llegó la multinacional, las versiones eran de que venían a expropiarnos las tierras, que tenemos que ponernos de acuerdo para que intentar a negociar con ellos al precio que ellos dijeran y no el precio que pusiéramos nosotros. Ya nos aclararon que ya había una declaratoria de utilidad pública donde ya si no llegamos a una negociación nos podían expropiar, porque era un beneficio para el país y iba a predominar sobre el derecho que nosotros teníamos. O sea, nos iban a vulnerar los derechos si no llegamos a aceptar las proposiciones que la empresa iba a dar. La condición que dieron eran 3 opciones: la compra directa con unos precios irrisorios, reubicación y la expropiación al que no quisiera aceptar las 2 anteriores. A partir del 2008, mediante la declaratoria de interés público de la zona, prácticamente quedamos con los brazos caídos. Al ser declarada de interés público la zona, ningún finquero podía vendernos un árbol
o cedernos, donde habían árboles de aprovechamiento, ya fuera porque se cayeran, se hacía un proceso legal bajo parámetros de ley que permitían aprovechar las maderas que ya prácticamente estaban para vía de aprovechamiento. La declaratoria de utilidad pública viene acompañada de la militarización de los territorios. La creación de batallones energéticos asegura la inversión corporativa. Siempre han hablado de que ellos concertaron con las comunidades. Para mí concertar es venir a decir, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Será que se puede hacer? No, ellos llegaron y fue a decir, vamos a hacer el proyecto. Cuando nosotros nos enteramos de que había un censo, no sabíamos para qué era ni cómo era, nunca nos lo contaron, nunca nos explicaron, no vinieron a la comunidad a decir qué va a pasar, qué van a hacer, ¿no? En ningún momento tuvimos siquiera la orientación para luchar por hacernos incluir en el censo, que ni siquiera sabíamos para qué era. Porque desafortunadamente los gobiernos municipales o locales nunca socializaron con las comunidades de qué se trataba el censo y que era importantísimo quedar incluido en ese censo. Y fue por eso que la mayoría de las personas que debieron ser compensados, pues no quedaron incluidas dentro de ese censo. Sí se contó de pronto en el municipio con el personero, pero de resto fue muy poca la colaboración, la asesoría que debieron habernos brindado. Lo que dieron por 21 hectáreas que teníamos en la escalereta cada dueño, alcanzaba para comprar escasamente 2 hectáreas en otro lado. Muchas veces no nos dejaron ni acabar de sacar las cosas de la casa, sino que cuando fuimos a acabar de recoger ya nos habían tumbado las casas. Ya en medio del desespero nos preocupamos por organizarnos el gremio de los transformadores de la madera y conformamos la Asociación de Aserradores del Centro del Huila, denominada ACEDUL. Desde el principio de la obra nos vinculamos a la lucha que lideraba Azoquimbo porque no se construía la represa. Fuimos opositores a la construcción de la represa. Entonces ya ACEDUL ya era marcado o discriminado como una asociación, como un movimiento que había estado en contra de la construcción de la represa y por lo tanto nos negaban el derecho incluso a poder contratar el trabajo que se venía de la tala. Y fue así que Refocosta, la entidad que fue la contratada para hacer la tala, prácticamente no nos daba trabajo. Ante la empresa y ante el mundo queda que uno voluntariamente se salió porque uno le toca firmar que aceptó y que se quiso salir. Pero uno sabe que la empresa la presión se la hizo para que firmara eso, porque si no llegaba policía, bomberos, médicos y de todo. O sea, eso era aterrador ver uno que llegaban a sacar a la gente a la fuerza. A raíz de la sentencia T-135, donde ordenan a ENGESA volver a elaborar el censo porque había quedado mal, pues la comunidad se movió nuevamente a recoger los certificados laborales y a recoger la documentación que le exigían para pasarla a ENGESA, largas filas, madrugaban, pero no pasó nada. Con gran alegría miramos la sentencia T-135, donde prácticamente se reconoce que el censo no cumplió los parámetros establecidos para eso y que le ordena a la multinacional ENGESA hacer un nuevo censo. La asociación se preocupó por hacer llegar esas solicitudes de inclusión en el censo a muchas entidades, tales como Contraloría, Personería, Defensoría del Pueblo. Nosotros radicamos en todas estas entidades estas solicitudes. Pero hoy en día, pues sabemos que sencillamente el proceso no ha avanzado porque este mal radica principalmente en que el gobierno ha sido totalmente irresponsable cuando le ha permitido a ENGESA actuar de juez y parte, de reconocer a quienes afectaron o a quienes dañaron. Entonces eso es lo más arbitrario, lo más abusivo que se le ha ocurrido al gobierno, tolerarle a ENGESA ser juez y parte en este conflicto. Lo que no nos puede compensar la empresa es la tranquilidad del tejido social, la garantía de salud que se tenía en ese momento en la escalereta, el proyecto de vida de nosotros y de nuestros hijos, ese núcleo comunitario que existía allá, eso no lo van a poder devolver nunca. Como muy bien han señalado las comunidades, el megaproyecto hidroeléctrico del Quimbo ha afectado derechos económicos, sociales y culturales. Pero también hay que señalar que
además ha afectado derechos fundamentales. Así lo ha establecido la Corte Constitucional en la emblemática sentencia T-135 de 2013, donde indicó que se afectó por el proyecto hidroeléctrico y por este tipo de embalses los derechos a la vida digna, a la vivienda digna, al trabajo, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano y además, en el caso específico del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, el derecho a la participación pública efectiva. Estas afectaciones no solamente se dieron a quienes demandaron ante la Corte Constitucional la tutela de sus derechos, sino que claramente afectan a las comunidades que se relacionan con el río Magdalena, a los pescadores, obreros y trabajadores del área identificada como área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Déjame quieto el río porque o si no, no respondo. Déjame quieto el río porque o si no, no respondo.